El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no ayunan, mientras nosotros y los fariseos sí ayunamos? Jesús les respondió: ¿cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Porque ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces sí ayunarán. Palabra del Señor. El ayuno es uno de los aspectos fundamentales en el tiempo de Cuaresma. Si bien es cierto que el Concilio Vaticano II pues ha dejado únicamente 2 días de ayuno que no se pueden, digamos, descartar, y es el miércoles de ceniza y el Viernes Santo. El resto de los viernes de Cuaresma son días de abstinencia. Y evidentemente también ya hay otras prescripciones que buscan siempre el bien de la persona en cuanto a la salud, en cuanto a la espiritualidad. Desde esta perspectiva nosotros podemos entender que la capacidad de abrirnos al amor y a la misericordia de Dios entra necesariamente por el conducto de la docilidad al Espíritu, de doblegarnos a nosotros mismos y de dejar y de hacer a un lado nuestra propia voluntad, una voluntad que con mucha frecuencia solemos imponer por encima de los demás. De tal manera que si a nosotros el Espíritu de Dios nos llama, aún en estas circunstancias, a practicar el ayuno, a practicar la penitencia, a practicar la oración, deben de ser necesariamente para que nosotros nos vayamos abriendo cada vez más a la gracia de Dios y la gracia de Dios vaya haciendo mella en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestras relaciones interpersonales. Si nosotros perdemos de vista esta dimensión, entonces podemos caer en 2 extremos. Uno, pensar que ayunamos y que hacemos penitencia porque somos malos. Y entonces se va a dar en nuestra vida, ¿verdad?, una especie de dualismo que no es sano dentro de la vida cristiana. No hacemos penitencia, no ayunamos porque somos malos, ¿verdad?, sino porque verdaderamente queremos doblegar nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Hacerla pasar por ese conducto nos hace a nosotros agradables a Dios y verdaderamente fraternos. El otro aspecto del ayuno, ¿verdad?, que en la actualidad es muy practicado, incluyendo pues todas estas prácticas de Oriente, la New Age y todos estos aspectos de salud, pues para tener un buen cuerpo, para tener una buena figura, pues evidentemente eso, lejos de acercarnos a Dios, nos aleja precisamente del mismo. ¿Por qué? Porque entonces nos estamos buscando nuevamente a nosotros mismos y no estamos siendo capaces de salir de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, de nuestras ímpulas de grandeza. Parece como si la iglesia se divirtiera poniéndonos en aprieto. Por una parte recomienda el ayuno, por otra, atendiendo a los 2 textos que nos presenta hoy, lo redimensiona. Aunque más que redimensionarlo, lo explica, le da el verdadero sentido. Parece bastante oportuno, especialmente hoy, cuando se redescubre el ayuno por motivos dietéticos y estéticos, guardar la línea, vigilar el peso. Añadamos la difusión de las prácticas orientales, en las que el ayuno tiene su importancia con vistas a descubrir el yo profundo. El ayuno no es pues extraño a nuestra civilización pluralista y abierto a todas las corrientes. Hay muchos hombres y mujeres, ¿verdad?, que en la actualidad ayunan para someterse a sí mismos, pero no necesariamente le dan una dimensión espiritual. La Iglesia subraya 2 dimensiones esenciales del ayuno: su referencia cristológica y su dimensión solidaria.
Y esto es algo muy importante para nosotros, sobre todo para ustedes que se dicen esposas de Cristo, ¿sí? La referencia a Cristo se ayuna porque Cristo, el esposo, todavía no está del todo presente en nosotros, en la sociedad en la que vivimos. El esposo está preparado, pero nosotros no. Si nosotros estuviéramos preparados verdaderamente para esos desposorios, si nosotros verdaderamente tuviéramos la capacidad de ser fieles a Cristo, no estaríamos aquí. Seríamos santas, santos. No necesitaríamos de esta vida. Dios, Cristo Jesús, efectivamente, desde esta perspectiva es el esposo. Y Él es fiel, pero nosotros no. Basta que veamos nuestro estilo de vida que abrazamos y la dimensión en la que lo vivimos, una dimensión auténticamente comprometida o una dimensión diluida, mediocre, viviéndola al ahí se va, a las apetencias de cada día. Eso es lo que manifiesta mi relación con Cristo. Eso es lo que manifiesta si verdaderamente yo estoy preparado para vivir verdaderamente con Él. Su amor no ocupa mi ser. Si lo ocupara plenamente, todo giraría en torno a Él. Y de Él se desprendería todo lo demás. Y esto en la práctica, queridas hermanas, en la vida diaria, porque a veces corremos el peligro de decir, si toda mi vida, ¿verdad?, está envuelta con Cristo en Dios y toda mi vida gira en torno a Cristo, pero con quien menos estoy en la práctica es con Cristo. Y esto es muy importante. Si nosotros estamos en nuestra vida de oración, cuando terminamos nuestra oración en la capilla, por ejemplo, ¿sí?, ¿cuánto cultivamos esa dimensión en los demás ambientes? Que es, ¿verdad?, el estar centrados en lo que decimos que es el centro de nuestra vida en Dios. Si yo termino mi tiempo de oración, el que sea, poco o mucho, ¿verdad?, y después de eso, ¿verdad?, y esto yo lo suelo decir, me lo digo a mí mismo y se lo digo en ocasiones a los frailes, si salimos de la capilla y salimos gritando como locos, inmediatamente se nos olvida en qué estábamos. ¿Cómo se cultiva así la vida? ¿Cómo podemos decir que Cristo, ¿verdad?, o que estamos en Cristo? Su amor no ocupa todo mi ser, su causa no se ha cogido verdaderamente por entero en mi vida. Ayuno para dejarle sitio en mi vida, para crear un vacío en mí, de suerte que Él pueda acaparar toda mi existencia. Yo puedo decir que Cristo acapara toda mi existencia. Entonces sí podré decir que efectivamente estoy con el esposo, no que Él está conmigo, sino que estoy con Él. Este es un tema muy importante, ¿verdad?, y muy delicado, porque nosotros, ¿verdad?, le hacemos muchas de las veces pensar a la gente, y yo no lo dudo, ¿verdad?, eso es un examen personal para cada quien, que verdaderamente estamos con Dios y que somos de Dios, y en nuestra vida cotidiana eso se tiene que manifestar. De esta manera descubrimos que el ayuno no solamente es un aspecto penitencial, ¿sí?, que el ayuno no solamente es una práctica, ¿verdad?, para sentir hambre por los que sienten hambre y poder compartir, que esa es la otra dimensión, la dimensión de la solidaridad. Sí, pero es sobre todo para que yo sea capaz de descubrir, ¿sí?, que mi verdadero alimento es hacer la voluntad del Padre.
Y que en la medida en que yo me abro a esta gracia, entonces estoy correspondiendo a ese amor, aquel que me ha amado primero, ¿sí? Entonces, sensibilizarnos en la pobreza, ¿verdad?, en la indigencia de tantas y tantas y tantas personas, hombres y mujeres que no tienen que comer, y compartirles de lo que nosotros tenemos, ¿sí?, a los pobres, que yo no dudo que también lo hagamos, pero solamente desde el habernos llenado de Dios, para que nuestra solidaridad, para que nuestro compartir manifieste la benevolencia, la caridad y la santidad de Dios en nuestra vida, que nos invita a ser prójimos, a ser próximos con los que más necesitan. Estamos comenzando este camino cuaresmal y le pedimos al Señor, por la intercesión de la Santísima Virgen María, que no nos permita distraernos y que verdaderamente podamos andar este camino con responsabilidad, con esperanza y con alegría.